Oiga, señor Godoy, le está hablando el juez Serrano. Usted ha sido la cagada, exactamente esa es la palabra. Perdónenme lo crudo de esta situación, pero es que el juez anticorrupción Carlos Serrano se convirtió en la pieza clave dentro del juicio político que enfrenta el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Su testimonio, centrado en graves denuncias de presión política e institucional, ha sacudido la escena política de Ecuador en los últimos días. Muy, pero muy grave lo que está pasando en este país. Y lo que está diciendo el juez Serrano prácticamente es que Godoy le quitó todo y se vio en la obligación de irse. Oiga, este señor, ¿cómo le decimos a este Godoy? Ya renuncia. Mire, hay gente que se va ya al Consejo de la Judicatura con pancartas, con todo, a pedirle que se vaya. ¿Qué falta? Oye, si a mí me venían a pedir la renuncia, yo me voy. Me voy porque si significa que hay una mayoría que me está pidiendo la renuncia, significa que yo no estoy haciendo las cosas bien, pues. Vamos a mirar. Arréglalo, papito. Evaluó la creación de las dependencias judiciales de anticorrupción. En la sentencia, en el párrafo 47 y 64, se evidencia claramente lo siguiente. La Corte Constitucional resalta, y digo textualmente, que esto exige, o sea, la creación de estas dependencias, esto exige que el Consejo de la Judicatura y los órganos auxiliares de la función judicial adopten las medidas necesarias para que se garantice efectivamente la seguridad del personal de operadores de justicia. Ustedes tienen que comprender que las dependencias judiciales de anticorrupción se crean con dos objetivos principales. El primero, seguridad, y el segundo, especialización. Respecto a la seguridad, con esta sentencia y el párrafo que acabo de leer, el presidente del Consejo de la Judicatura no puede desvirtuar su obligación respecto a la seguridad de los funcionarios judiciales y sobre todo los jueces que nos acompañan o que deberían acompañarnos en la independencia judicial. En consecuencia, constitucionalmente, en virtud de esta sentencia, el Consejo de la Judicatura tiene la responsabilidad de otorgar la adecuada seguridad y no debería ser desviada esa responsabilidad al Ministerio del Interior, porque la Corte Constitucional dice Consejo de la Judicatura. Dijo también que el 15 de diciembre de 2025 se me ha otorgado teletrabajo. Y aquí yo quiero ser claro. Tengo evidencia de que ese teletrabajo no se me otorgó para proteger mi seguridad, sino se me otorgó con el fin de que me instale en la audiencia del caso AAA. A pesar de que yo ya había presentado mi renuncia y yo no quería conocer más casos o enrolarme en nuevos casos, porque eso iba a evitar que yo pueda salir de mi cargo. Yo tengo evidencia contundente de que ese teletrabajo que se me activó fue para que yo pueda asistir al caso AAA, que se adelantó al 24 de diciembre extrañamente. Luego, finalmente, y esto fue lo más terrible, que me dijo o hizo entender que yo me he coludido con algún partido político, con algún sujeto procesal para generar esta crisis de la función judicial, del Consejo de la Judicatura, lo cual es completamente falso y es lo último que se podía haber dicho en vez de
proteger a la víctima. Un rol distinto tomó la doctora Ruiz, vocal del Consejo de la Judicatura, que finalmente entendió el problema y días después del escándalo me envió una carta reconociendo mi trabajo y ofreciéndome garantías. Esa carta se hizo pública y es de conocimiento de todo el país. Esa hubiera sido la conducta que un presidente del Consejo de la Judicatura debía tomar, pero no la tomó. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, vulneró tanto la independencia judicial como la garantía de dar seguridad a los jueces y concretamente a mi persona. En la actualidad todavía me encuentro vinculado al Consejo de la Judicatura y digo lamentablemente porque ya presenté mi decisión de desvincularme, mi renuncia hace mucho tiempo y espero que los próximos días se me acepte. Quiero aclarar que Mario Godoy también el 5 de enero en la asamblea hizo alusión a que ha sufrido mucho él y su familia. Pero yo quisiera informarle que aquel sufrimiento es mínimo frente al sufrimiento que yo he tenido. Estoy exiliado fuera de mi país, donde estoy en un país extraño a mis costumbres. Estoy intentando comenzar desde cero. Tengo temor de perder mi vida porque la organización criminal, y no solo esta a la que me refiero, sino las otras, podrían terminar cualquier momento con mi vida. Y sobre todo, el caso Euro 2024, y como es de conocimiento público, el principal sancionado en aquel proceso ha sido llamado o es buscado por varios países. Y eso quiere decir que el alcance criminal no se limita a Ecuador. En consecuencia, incluso estando en el exterior, temo por mi vida. He pedido protección a organismos internacionales. Me he separado de mi familia. ¿Acaso esto tiene algún punto de comparación con lo que ha sufrido o dice haber sufrido el director del Consejo de la Judicatura, que nunca atendió de manera oportuna mis pedidos? Después de una vida de preparación académica para ser juez, muy humildemente les digo, tengo 3 maestrías y un doctorado, 2 maestrías en universidades europeas y ese doctorado en universidades europeas. ¿Para qué? Para nada. Porque una persona me arrebató la posibilidad de continuar cumpliendo mi sueño, que era ser juez. Esos son los hechos, señores miembros de la Comisión de Fiscalización. Con estos hechos yo quisiera explicar cómo esto vulnera la independencia judicial. Y en primer lugar es necesario comprender qué es la independencia judicial, ¿sí? La independencia judicial permite a los jueces ser libres en sus decisiones. Si es que un juez no tiene libertad, pierde sentido la figura de ser juez. ¿Quién quiere un juez que no es libre? Cuando un juez pierde esa libertad, se convierte básicamente en un verdugo, presionado por el poder, ¿sí? Y estas presiones pueden venir generalmente de 2 vertientes. La primera es la presión de la delincuencia común
que pueden ser todos los GDOs que existen en el país, y la segunda es la presión de los denominados delincuentes de cuello blanco. Yo fui víctima de esta segunda. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando me presiona a alguien del Consejo de la Judicatura, esa persona pertenece a una organización. No es una persona aislada. No es una persona individual. Esa persona obedece a una organización porque pudo presionarme en función del cargo que cumple. Y el cargo que cumple tiene relación con el superior jerárquico que tiene la obligación de controlar que no haya existido presiones, porque tiene la obligación de velar por garantizar la independencia judicial. Entonces, esto no es un hecho aislado. Es un hecho que se da por intermedio de una organización jerarquizada y formalizada, que tienen responsabilidades más allá de lo individual. Esa cabeza tiene la obligación de velar que sus funcionarios cumplan con respetar la independencia judicial. Con relación a los hechos, a que estos hechos representan una omisión para garantizar la seguridad de los jueces. Como ya les he dicho, la Corte Constitucional ha indicado en su fallo, en el fallo que ya cité, que el Consejo de la Judicatura es el obligado a velar por la seguridad de los jueces. Hemos enviado varios oficios al presidente del Consejo de la Judicatura, al señor Gaibor, solicitando que nos amplíen la protección. Hemos solicitado vehículos blindados. Hemos solicitado que nos entreguen más de 2 guardaespaldas. Hemos solicitado que se dote de más seguridad, en el sentido de que las armas que tienen nuestros guardaespaldas son armas básicas. Y nosotros que conocemos casos de alto impacto y comisamos fusiles, sabemos que esas armas y esas 2 personas que nos cuidan son completamente ineficientes para el impacto que nos pueden causar. Chalecos antibalas nos ha entregado por parte de la Embajada Americana, lo cual reconocemos. Pero en mi caso particular, yo me he tenido que comprar un casco táctico para los traslados desde el trabajo a la casa, y mi seguridad puede dar fe de eso. Cuando yo me subí a mi vehículo que no era blindado, me ponía el casco táctico que tuve que comprar de mi dinero, porque el Consejo de la Judicatura no se preocupó en darnos más seguridad. Hemos solicitado que se nos permita andar con vidrios polarizados. Nunca pudo el Consejo de la Judicatura alcanzar esa autorización. Hemos solicitado que nos permitan andar sin placas. Nunca el Consejo de la Judicatura pudo alcanzar aquel objetivo. Luego de informar el 3 de diciembre al Consejo de la Judicatura, a mi superior jerárquico administrativo, el señor Gaibor, y con copia al señor Godoy, me sentí completamente desamparado. Señores asambleístas, yo tenía que andar en taxi, en Uber,
generalmente utilizando prendas que oculten mi rostro. El edificio donde yo vivía en Quito tenía 2 salidas a 2 calles distintas. Muchas veces llamaba el Uber a una calle y muchas veces llamaba el Uber a otra calle. Todos esos días en los que el Consejo de la Judicatura debía garantizar mi seguridad en función de que el Ministerio del Interior me quitó los 2 guardaespaldas, yo me sentí muy afectado. Y les cuento un hecho curioso y que me partió el alma. Salí cuando tenía la seguridad, con el fin de evitar exponerme, me traían el almuerzo a mi despacho. Cuando ya no tuve la seguridad, tenía que salir, coger el almuerzo del restaurante y regresar a comer en mi oficina. Un día, sin mi seguridad, salí a recoger el almuerzo. Doctor Serrano, perdone, le interrumpa, solo comentarle que se le terminó el tiempo, sin embargo vamos a concederle unos minutos más para que vaya concluyendo la intervención. Muchas gracias, estoy por terminar. 2 minutos, por favor. Cogí el almuerzo y en ese momento me encontré con mis 2 guardaespaldas. Me dicen, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Digo, hola compañeros, ¿en qué andan? Aquí estamos con una comisión de servicios porque llevo a alguien, una autoridad internacional. Me dio mucha pena ver cómo a esa autoridad internacional le protegían 8 compañeros. Y a mí, estaba conociendo casos de delincuencia organizada, no me protegía a nadie. E incluso sé que el mismo presidente del Consejo de la Judicatura siempre ha tenido más protección que cualquier juez anticorrupción. Hay muchas autoridades dentro del gobierno que tienen muchísima más protección que los jueces anticorrupción, tienen carros blindados y tienen muchos elementos más que garantizan su seguridad y nosotros no. Y eso es responsabilidad del Consejo de la Judicatura en su representante. Para terminar, si para la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional todo lo que les cuento no es violar el compromiso con la independencia judicial y la seguridad de los jueces, cuando tengan un caso en que ustedes sean acusados o víctimas, no se quejen, no esperen que haya justicia. Debido a estas denuncias, la situación personal de Carlos Serrano se ha tornado crítica. El magistrado tuvo que abandonar el país junto a su familia tras recibir amenazas de muerte y sufrir el retiro de su cápsula de seguridad por parte del Ministerio del Interior, a pesar de que informes policiales indicaban que su nivel de riesgo había aumentado. Su madre, por esta razón, su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización ha sido relevante. Lo dejó mudo, está cagado, Godoy. Hágame el favor, si esa es la palabra. Si con esas revelaciones que hace Serrano, Godoy no presenta la renuncia hoy día, entonces este tipo está sostenido por algún grupo de mafia de verdad. Y ahí sí seamos honestos. En conclusión, el caso de Carlos Serrano expone una crisis profunda en la institucionalidad de la justicia ecuatoriana, donde un juez encargado de combatir la corrupción y el crimen organizado se ve obligado al exilio para preservar su vida.
Más allá del resultado del juicio político contra Mario Godoy, este episodio deja en evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales y plantea la urgente necesidad de reformas que garanticen una verdadera independencia y protección para quienes deben aplicar la ley sin presiones externas. Ah, es que me había olvidado. El señor Godoy lleva las sentencias en pendrive. Eso lo está diciendo Washington Andrade, lo dice todo el mundo, es de conocimiento público. E inclusive sancionaron a la jueza Nubia Vera porque no les hizo caso. Le digo, no señor, yo no me presto. Y la jueza Nubia se dejó el pendrive. ¿Qué hay de ese caso? Deberían de estar presos, represos y muchos presos. Váyanse al carajo. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.